preguntar cuál es tu interpretación sobre lo que está ocurriendo en el entorno geopolítico y cómo influirá esto en nuestro país. Es una pregunta bastante compleja e interesante. Tiene muchas aristas. Acabamos de pasar un proceso electoral en Estados Unidos y yo creo que la situación mexicana hay que verlo en el concierto, pues geopolítico, en el concierto internacional. En ese orden de ideas, pues habría que preguntar quién ganó en Estados Unidos y quién perdió y cómo esto repercute en el ámbito estatal, en el ámbito nacional y en el ámbito global. Creo que aquí es importante dar cuenta que en el caso de esta contienda electoral, si uno lo ve más allá de los personajes y empieza a ver proyectos políticos y sobre todo tendencias globales, empezamos a ver una forma para poder comprender esas nuevas realidades. Si nos damos cuenta en un primer momento, pues teníamos una perspectiva eminentemente neoliberal, desarrollada por Kamala Harris y por la plataforma del Partido Demócrata. Y por el otro lado, tenemos una perspectiva de corte soberanista estadounidense, desarrollada por el ámbito republicano. Esto, si uno lo empieza a analizar más de fondo, uno puede ver distintas perspectivas. ¿Cuál fue la agenda que ganó en este proceso electoral en Estados Unidos y quiénes son los grandes perdedores, ¿no? Por un lado podemos hablar de varios elementos, pero se desploma la Agenda 2030. Ese elemento es muy importante y con ello se desploma la tendencia woke y con ello se viene abajo la agenda que ya había fracasado, la agenda de las energías verdes. Y con esto gana también la agenda petrolera. Y con eso se tiene una nueva forma de reconocer las tendencias, digamos, más nacionales, en donde la perspectiva neoliberal se desploma. Hay que hablar que ese proceso electoral en Estados Unidos tiene un bloque electoral que es muy importante. Digamos, los latinos y los mexicanos, ¿no? Creo que hablar de la oficina del censo, digamos, ese INEGI, digamos, norteamericano, ¿no? Nos da un margen. Y creo que hablar de un porcentaje muy elevado, del 64% de los extranjeros en Estados Unidos son mexicanos y el resto son, pues, digamos, latinos, ¿no? Ese dato es importante porque la mayoría de los mexicanos que están allá son, pues, guadalupanos y el otro resto, pues, son evangelistas. Es decir, es una perspectiva totalmente opuesta a la agenda woke. Eso es un elemento muy importante. Y aquí surge una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo este nuevo gobierno, estas formas distintas de entender el ámbito político, el ámbito económico y el ámbito cultural empiezan a desdibujar la gran tendencia y el gran poder que tuvo la agenda neoliberal? Entonces, en ese terreno, desde otro ámbito, bueno, pues vemos que Zelensky empieza a tener pues grandes problemas, ¿no? Ese sería por un lado, pero por otro lado tal vez sea cierto, esto que ya Trump lo ha dicho en varias ocasiones, en su negativa para seguir apoyando a la OTAN. Creo que ese elemento también es importante y tal vez llegue a haber ciertos marcos de negociación entre ese, digamos, topos uranos geopolítico en donde están los rusos, los chinos y Estados Unidos como tercer potencia pues militar, pero no deja de ser una potencia nuclear. Y es la primera potencia financiera, aunque ya no la única. Y aquí la gran pregunta, ¿no? ¿Y eso cómo nos impacta a nosotros los mexicanos, ¿no? Creo que aquí es importante ver que entre México y Estados Unidos hay un gran vínculo cultural. Yo por eso hablaba esa tendencia guadalupana, evangélica de muchos mexicanos, pues le dicen no a la cultura woke, aunque eso está muy arraigado en América Latina. Pero por otro lado tenemos un marco, digamos, económico, el contexto del TEMEC, pero por otro lado tenemos una fase de reindustrialización del Estado mexicano, este New Shoring, ¿no?, que tenemos en el país, que se vincula con la desindustrialización de Europa.
creo que en ese orden de ideas el escenario no es difícil, sino que es eminentemente complejo, en donde habrá unos elementos muy difíciles y otros no tan sencillos, ¿no? Por ejemplo, el gobierno mexicano tendrá que empezar a tomar ciertas, digamos, consideraciones respecto a la política eminentemente de corte nacionalista que seguirá, pues en este caso, Washington, ¿no? Y que en cierta medida también la tiene el Estado mexicano, pero ha apostado en gran medida por una cultura woke, ¿no? La cultura LGTBQI más, ¿no? Independientemente de que estemos de acuerdo o no, es una tendencia que está en México, pero ya no es tendencia en las principales potencias globales, ni en China, ni en Rusia, y ahora tampoco en Estados Unidos, ¿no? Adalberto, esto significa, bueno, el fin de estas instrucciones emitidas por los organismos multilaterales como una herramienta del imperio estadounidense neoliberal, pero bueno, ahora ¿qué va a pasar con estos espacios? Aunque Trump ha señalado que va a retirar pues su apoyo a esta beligerancia que han sostenido los demócratas en los años recientes, también ha anunciado que iba a meter más presión en el tema de Palestina, en el tema de Israel, y pues por supuesto esto también, esta devolución pues va a requerir pues que se encuentren espacios de diálogo. ¿Qué perspectiva tienes al respecto? Yo creo que una cosa es la intención que puede tener cualquier presidente, pensando en Trump, y otra cosa es la realidad. Estados Unidos está pasando por una fase gravísima de falta de liquidez. Y estamos en un momento en donde la hegemonía del patrón dólar se desploma y el sistema SWIFT se desploma. Y la emergencia, digamos, del SWIFT, que sería este mecanismo de carácter global que permite las transferencias interbancarias, ¿no? Pero ya tiene la versión rusa, la versión china, y los indios andan por la misma. ¿Por qué este dato es importante? Porque la economía norteamericana atraviesa por una crisis de liquidez y están pues en números rojos. Y hay algo que se llama complejo militar industrial. Y este complejo industrial militar pues tiene mercancía que vender y esas mercancías son armas. Entonces yo no digo que la única salida sea el complejo militar industrial, pero no es menos cierto que es una industria muy redituable en donde no es tan fácil dejar de vender armas porque el negocio se viene abajo. Entonces, en ese terreno no podemos desligar los conflictos en Medio Oriente, en la propia Ucrania, la venta y el tráfico de armas, ¿no? Eso lo puedes vincular muy bien en términos mexicanos con la venta ilegal de armas y de manera, digamos, colateral con el tema del fentanilo. Entonces, en esto que estoy comentando es una serie de elementos de un gran rompecabezas, pero en ese orden de ideas hay que tener una perspectiva muy amplia en donde el Estado mexicano tiene que dar cuenta que la hegemonía norteamericana, la unipolaridad norteamericana, según The Economist, cayó desde 2020. Desde mi perspectiva, cayó desde 2008 con la quiebra de Lehman Brothers, ¿no? Pero en la actualidad tenemos una crisis energética y no ganaron las energías verdes. En México tenemos un grave problema, tenemos una serie de personas que todavía tienen una perspectiva de seguir considerando que las energías verdes son la salida a los problemas y resulta que la agenda que ganó en Estados Unidos es la agenda petrolera. Es decir, la agenda verde se pospone. La cumbre de Glasgow fracasó. En ese orden de ideas es importante, me parece, ver que hay que empezar a ver este nuevo entorno multipolar, en donde está por un lado digamos, nuestro vecino y nuestro gran socio comercial, ¿no? Estados Unidos, pero también está Rusia y está China. Y recordemos que los rusos ya llegaron a América, ¿no? Ya tienen vínculos directos con varias naciones, no podemos omitir esta alianza económica, que no me extraña que dentro de pronto sea más evidente los vínculos de carácter militar, ¿no? En términos de los BRICS.
y en los nuevos bancos de desarrollo que están empezando a gestar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver para un país como México? La necesidad de descolonizarnos del pensamiento woke en primera instancia, empezar a pensar en las universidades con una perspectiva eminentemente crítica, pero en términos propositivas, sin caer en esas viejas dicotomías desde mi perspectiva, un tanto cuanto arcaicas entre izquierda y derecha, cuando eso me parece a mí un tanto cuanto ya tiene al menos 2 siglos de retraso quien piensa así. Tenemos que hablar de perspectivas neoliberales o de perspectivas soberanistas. Y lo puse en plural, ¿eh? Porque, por ejemplo, mi ley una forma de gobierno de carácter neoliberal, pero no woke en términos de cultura. En cambio, nosotros como Estado mexicano tenemos una perspectiva, digamos, no neoliberal en lo económico, me parece, pero tenemos muchos elementos de la cultura woke en la perspectiva social. Y esa es una llamada para los propios gobiernos, ¿no? La cultura nacional, las culturas tradicionales se rebelan ante el imperialismo de la cultura woke. Creo que eso es muy importante. Alberto, ya para concluir, bueno, lo que viene para México, ¿cuál es tu idea de lo que va a pasar? Ya que, bueno, mencionas que hay ciertas similitudes en la política económica hacia adentro, pues de lo que ha sido un poco en la administración Trump, la anterior, y bueno, lo que podría ser. Sin embargo, Estados Unidos pues no ha dejado, ¿no? Y pues algunos de quienes están incorporándose a su equipo, a su gabinete, como por ejemplo Marco Rubio, quien va a ser el titular del Departamento de Estado, ha sido uno de los que han señalado e insistido mucho en que deberían intervenir en México por echarle la culpa a nuestro país de los conflictos de adicciones que tienen allá, pero bueno, esta recogimiento que podrían tener hacia el continente americano no amenaza a nuestra política interna, tomando en cuenta, por ejemplo, que también esta semana el embajador estadounidense, Ken Salazar, pues salió a decir que con AMLO no hubo colaboración y criticó lo de abrazos no balazos, lo cual es un movimiento audaz que no, pues que ya le habían dicho que le parara y pues vuelve a esto, ¿no? ¿Cómo lo ves? Mira, es una pregunta bastante interesante y creo que no se trata de de jugar a la ruleta o de hacer, digamos, de jugar a los dados, sino de tener ciertas hipótesis operativas que nos permitan comprender el fenómeno. Punto número uno. Estados Unidos atraviesa por una crisis de liquidez y está en números rojos. Las armas son mercancía. Que estemos de acuerdo o no con una connotación moral es otra cuestión, pero no dejan de ser mercancías. El Estado mexicano tiene un grave problema con el narcotráfico. ¿Y el narcotráfico qué es? Pues es un elemento que compra esas mercancías, esas armas. El fentanilo es algo pues que llega a Estados Unidos, pero si llega a Estados Unidos es porque ahí hay quien lo consume y ahí hay otros carteles que se dedican a la venta, a la producción y distribución de la misma. Hace muchos años, dijo Díaz Ordaz en una charla, ¿no? En efecto, México es un trampolín de droga, pero Estados Unidos es la piscina. Entonces, es el primer consumidor de drogas. Este elemento que señalas, hablar de Marco Rubio, quien es Marco Rubio, una persona, digamos, con una fuerte tendencia republicana, un tanto cuanto antimexicana, ¿no? Pero también tendremos que ver que México es el primer socio económico de Estados Unidos. No estamos insertos en una jaula geopolítica, pero creo que el Estado mexicano tiene que tener una perspectiva más inteligente, de ver más hacia los intereses propios. Esto que dijo Ken Salazar de que en el periodo del expresidente Andrés Manuel no hubo cooperación, bueno, ¿qué quiso decir con eso este hombre, no? Lo que quiso decir es que el Estado mexicano no se plegó a los intereses de Washington. Entonces, eso es lo que entiende el Departamento de Estado norteamericano. ¿Y qué es lo que hace el Estado norteamericano? Pues garantizar sus intereses.
en el marco de las relaciones internacionales y en el marco geopolítico no hay buenas o malas relaciones, lo que hay buenos o malos operadores a la hora de gestionar sus intereses. Donde hay buenas o malas relaciones es a nivel personal, entre los grupos sociales. Pero estamos hablando de un desbalance entre la tercera potencia global, Estados Unidos, y por un lado, una situación que tiene México, si no mal lo recuerdo, estamos como la 13ª potencia económica. Entonces el país creció. Nada más un dato para terminar. En México prácticamente, de acuerdo a las estadísticas gubernamentales, hay desaparecidos en México alrededor de unas 3,000 personas. Y si mal no recuerdo, en Estados Unidos llega casi a 300,000. Dije desaparecido por distintas razones. Entonces, estos datos son importantes de ver, porque a veces decimos, México es violento, tiene estos problemas, pero la pregunta es, ¿en función de qué y en función de quién? No hay que negar que el país sigue siendo visitado y cada vez hay más norteamericanos en México, ¿no? Entonces, eso de que México tiene graves problemas de violencia, eso es verdad, pero hay que preguntar en relación a quién y con quién. Los Estados Unidos, en ese término de desapariciones, tienen graves problemas muy superiores a los nuestros. Y eso generalmente no se dice en la prensa. Y será bueno que aquellos que nos dedicamos a estudiar lo empecemos a ver con mayor detenimiento. Entonces, ¿qué empezamos a ver, no? Yo creo que es tiempo de empezar a tener mayores análisis, mayores perspectivas y no reconocer esos elementos culturales, esos elementos políticos y esos elementos económicos que unen a estos dos países, que es nuestro México y Estados Unidos, ¿no? Pero en ese sentido, de lo nuestro, necesitamos una perspectiva nacionalista, soberanista, pero funcional. Y Trump va a hacer lo mismo. Bueno, ya, ahora sí, nada más, perdón, un comentario sobre esto. Tendría, entonces, lo que mencionas, significaría que Estados Unidos podría aplacar su política de suma cero ante las circunstancias globales por esta necesidad que tiene del intercambio comercial y esta relación estrecha con México. Mira, también hay que ver otro elemento, el tema arancelario que pueden poner. Lo que está buscando Trump es garantizar y reindustrializar a Estados Unidos. Ese fue el grave problema de la perspectiva neoliberal. Sacaron las empresas y después se quedaron sin empresas, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, hay que ir midiendo qué es lo que va a estar haciendo este nuevo gobierno y ver las medidas de espejo que hay que empezar a gestar. El grave problema es que necesitamos tener un trabajo de prospectiva y no tener actividades reactivas. Creo que, en términos de analogía, creo que el Banco de México en la administración pasada hizo un muy buen trabajo al desarrollar medidas espejo. Creo que, siguiendo la analogía, es importante que el Estado mexicano, y en particular las entidades federativas, contribuyan con la federación para generar un marco de blindaje de los elementos estructurales y primordiales de la política de seguridad nacional que tiene que seguir el Estado mexicano. Pues Luis Adalberto Mauri, agradecemos esta conversación y estaremos al pendiente esperando retomarla más adelante.